Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal en el que estaremos viendo el tema de cómo agregar movimientos a los objetos en una visualización. Vamos a ver un ejercicio paso a paso, la verdad es muy sencillo de cómo realizar este movimiento y después veremos un ejemplo en el que también explicaremos el código. Es una aplicación en la que lo podríamos utilizar. Bueno, aquí vamos a pasar directo al software a hacer este ejercicio. Y nada más recordarles que si no se han suscrito les pido así de favor se puedan suscribir y activen la campanita para que estén al pendiente de cada vez que se sube un video. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en el software, como pueden ver ya creamos un proyecto, práctica-28. El dispositivo que seguimos utilizando es Codesys Control Win V3, es nuestro PLC virtual. El lenguaje de nuestro programa principal sigue siendo ladder. Y bueno, primer paso, vamos a agregar un objeto, va a ser una visualización y le vamos a dejar el nombre que nos aparece por default. Aquí solamente esperamos a que nos cargue nuestra visualización y recordar estas dos opciones vamos a eliminarlas, nosotros no las ocupamos ahorita, las suprimimos. Y también con eso evitamos que nos aparezca el error de excepción que no nos permite a veces trabajar con las visualizaciones. Ok, entonces le damos doble clic. ¿Qué es lo que necesitamos para agregarle movimiento? Bueno, primero vamos a utilizar una figura. La colocamos aquí. Seleccionamos la figura y nos situamos en el área donde dice movimiento absoluto. Después en movimiento. Y X y Y van a ser las opciones que vamos a utilizar para hacer los movimientos lineales hacia la izquierda, a la derecha o hacia arriba o hacia abajo. Ok, bueno, para esto necesitamos crear dos variables. Vámonos a PLC-PRG y vamos a crear una que diga y pos x dos puntos, va a ser entera, punto y coma, y pos y dos puntos, entera, punto y coma, y después los vamos a ligar a esa figura. Aquí en X, recordemos, comenzamos a escribir el nombre de nuestro programa, nos aparece aquí, punto, posición X, y si no, o la otra opción es darle doble clic a los tres puntos en categorías, aplicación, que viene siendo nuestra aplicación, PLC-PRG, que viene siendo nuestro programa, y aquí tenemos las dos variables que acabamos de dar de alta. Seleccionamos posición Y, le damos enter. Entonces hasta aquí ya tenemos nuestra figura con sus posiciones en X y Y ligadas a una variable cada una. Entonces vamos a hacerlo directamente, vamos a forzar los valores. Aquí recordar, donde nosotros coloquemos la figura, ese es su 0, 0. Ok, si yo la figura la coloco acá pegadita a la orilla, ese va a ser su 0, 0. Donde yo la coloque, ese es su origen, y a partir de ahí empieza a contar hacia la derecha son números positivos para X y hacia abajo son números positivos para Y. Entonces si yo aquí le pongo en valor preparado, le pongo 100, control F7, vean cómo se desplaza. Le pongo 400, control F7, vean cómo se desplaza hacia la derecha. Entonces si yo aquí le pongo 0, va a regresar a su origen o donde yo la coloqué la figura estando fuera de línea. Y en Y, lo que les comentaba, hacia abajo son números positivos. Estaba al revés la lógica, pero bueno, así funciona. Le pongo 200 y sigue yendo hacia abajo. Le pongo 0, va hacia arriba. ¿Qué pasa si yo le pongo números negativos? Menos 100, sigue yendo hacia arriba. ¿Por qué? Porque este es mi 0. Ok, entonces aquí vamos a ponerle 0. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillito, hacer un movimiento de izquierda a derecha con dos botones. Sirve que practicamos un poco de lo que ya vimos en videos anteriores. Vamos a agregar dos botones, vamos a hacer primero la lógica. Vamos a agregar un renglón. Le vamos a llamar B, movimiento de X, que es movimiento derecha de X, le damos a aceptar.
Y vamos, aquí para esto vamos a hacer uso de una librería. Yo creo que ya la tengo instalada, es útil. Si ya la tengo, ustedes la insertan en caso de que no la tengan. Y de aquí vamos a utilizar el Blink. Lo vamos a agregar en el renglón de arriba para estar obteniendo un pulso. Vamos a obtener el pulso, el positivo, la señal, la salida cuando esté en positivo. Y aquí vamos a ponerle un tiempo de 100 milisegundos apagada la salida y 100 milisegundos encendida la salida. Entonces ya solamente aquí agregamos un contacto a la derecha, colocamos el nombre de nuestro bloque de funciones y luego le ponemos un punto y ya tenemos acceso a sus variables. En este caso ocupamos la salida, le damos enter. Ok, después nosotros solamente queremos el pulso, un pulso, no queremos que se mantenga ahí contando varias veces. Entonces vamos a colocar este hacia acá, vamos a quitarlo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la función de agregar. Vamos a estarle sumando en 1 cada vez que presionemos el botón de X a la derecha. Entonces, ¿a quién le vamos a sumar 1? Pues a y pos X. Y lo vamos a almacenar en y pos X. Ahora vamos a copiar y pegar esta misma función. Simplemente vamos a modificar los nombres. Entonces, si ya hicimos el movimiento a la derecha, ahora va a ser a la izquierda en X también. Le damos a aceptar. Vamos a seguir utilizando el mismo pulso de nuestra función Blink. Aquí tenemos que crear otra función, otro bloque de función. Le damos R-1 y ya tenemos dos bloques independientes. Y aquí, en lugar de, como lo vamos a mover hacia la izquierda, recordemos que hacia la derecha son números positivos, hacia la izquierda serían negativos. Entonces aquí tendríamos que agregar una resta, un sub. Aquí simplemente podemos hacer esto, desplazar hacia acá y ya lo tendremos. Solamente recordar que en una función de resta tenemos que colocar, o bueno, recordemos que arriba tenemos que colocar la variable a la que le queremos quitar el segundo dato, en este caso 1, y lo almacenamos en X. Ok, y entonces aquí tendríamos ya una lógica muy sencilla para hacer el movimiento hacia la izquierda y hacia la derecha. Ya nos faltaría simplemente este botoncito, lo podríamos modificar los colores, estado de alarma, cuando esté apagado que esté en un amarillo tenue, y cuando esté en alarma este es la orilla, el contorno, que esté en un amarillo fuerte. Ok, y en configuración de entrada le ponemos teclas plc prg punto, recordemos B, mover a la izquierda, y después copiamos, pegamos, se copia con las mismas propiedades, los mismos colores, solamente modificamos la variable plc prg punto mover a la derecha. Entonces ya tenemos el movimiento a la izquierda y el movimiento a la derecha. Bueno, vamos a ver si nos funciona. Nos vamos en línea, decimos que si queremos irnos en línea con los cambios, presionamos el botón y vemos cómo se va desplazando nuestra figura. Vamos a ver aquí también para que se visualice el programa. Cada vez que yo presiono el botón, esta línea, la línea 2 es la que se habilita. Entonces ahí vemos que se apaga nuestra salida de Blink-0 y solamente nos hace una suma. Después se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, y así va sumando de uno en uno. Ahora yo lo quiero mover a la izquierda y ahí vemos cómo se desplaza hacia la izquierda. Ok, y eso mismo podemos hacer con Y. Eso nos sirve en sí cuando estamos haciendo un programa, una lógica. Visualizar el movimiento pues le da un plus a nuestra visualización, lo hace más dinámico.
Y aquí les voy a mostrar ahora otro programa que realicé. Lo seleccionamos, este es el otro programa, esta es la visualización. Se fijan, simuló un movimiento en X y Y. Aquí tendríamos un motor que nos movería todo este eje, y después aquí tendríamos un motorcito fijo que se estaría moviendo en este eje, en X. Entonces tendríamos nuestro X y nuestro Y. Aquí nos vamos a ir en línea, y yo lo que hice solamente son digamos posiciones fijas. Le doy inicio, bueno, primero damos run y vemos cómo se desplaza hacia abajo. Se desplaza, no recuerdo qué posición, vamos a poner aquí también el programa. Se desplaza hasta 50, después 50 en Y, 50 en X, después se regresa a 0 en Y y después a 0 en X. Y con esto pues estamos simulando un sistema de dos ejes, X y Y, y podemos estar haciendo aquí figuritas o los movimientos. En caso de que necesitemos un pick and place, pues podríamos simularlo de esta manera, agregándole movimiento a nuestras figuras. Entonces si se fijan, lo hace más dinámico. En caso de que estemos haciendo una aplicación, pues a veces no sería necesario tener el sistema instalado, colocado. Nosotros podríamos ir avanzando con el uso de una visualización. Bueno, la lógica de esta visualización es esta. Igual como lo veíamos allá, tengo un blinking para que esté dando los pulsos de sumar. Aquí es lo mismo, va sumando en 1. Cuando yo doy arranque, inicio, se activa el paso .0. Es una variable de tipo entero, como pueden ver, pero a mí no me importa el valor. A mí lo que me importa es cada uno de los bits. Entonces yo aquí activo, lo voy a dar, ya lo forcé, se activa. Y hasta cuándo va a estar, hasta que llegue a 50, sea mayor o igual a 50. En ese momento se activa el paso 1 y se desactiva el paso 0, y así hasta que llegue hasta 50 ahora en X. Cuando llega a 50, después se activa el paso 2 y se desactiva el paso 1. Se fijan, ya desactivamos el paso 0 y el paso 1, después sigue el paso 2. En el paso 2 igual, ahora en lugar de sumar vamos a restar hasta llegar a 0 en Y, y después cuando llegamos activamos el paso 3, desactivamos el paso 2, y en el paso 3 pues igual restamos en X en 1. Se fijan, posición en X le vamos a restar menos 1, menos 1, menos 1 hasta llegar a 0. Cuando es menor o igual a 0, desactivamos el paso 3. Y eso es lo que hace el sistema. Por eso hace primero 50 en Y, va sumando en 1, en 1, en 1, en 1. Se fijan, desactiva ya el paso, ahora está en el paso 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a 50. Después va restándole, ¿hasta cuándo? Hasta que llega a 0. Y al último le resta ahora en X, ¿hasta cuándo? Hasta que llega en 0. Y pues esa es la lógica. Al final el principio es el mismo al que hicimos. Ya también se puede hacer de distintas maneras. Yo así es como lo estoy haciendo para simular los movimientos. Y ahora sí que es cuestión de lo que quieran emplear, de la lógica que quieran utilizar. Pues bueno, esto es todo de este video. Creo que fue muy corto, pero pues la verdad se me hace muy interesante el hecho de que podamos agregarle movimiento a las figuras. También recordar que no todas las figuras tienen la opción de agregarle movimiento. Por ejemplo, si yo agrego aquí esta lámpara, se fijan como aquí en propiedades no viene esa opción de movimiento absoluto. Entonces habrá algunas cosas que no tienen, habrá algunos objetos que no tienen esa opción. Yo aquí pongo esta rotulación, es un texto en sí, me aparece aquí la posición, pero yo no lo puedo modificar. De hecho, mi figura esta que yo estaba moviendo ahorita también tiene la posición X y Y, pero solamente sirve para indicar. Yo a esta no le puedo agregar una variable, ¿ok? Tiene que decir movimiento absoluto. En este caso algunas figuras lo tienen, otras figuras no lo tienen. Entonces ahí también tenemos que poner atención.
Aquí por ejemplo este círculo, movimiento absoluto sí lo tiene, solamente recordar eso. Ok, y bueno, ahora sí, esto sería todo de este video. Espero que les sea de utilidad. Recordarles, si no están suscritos, suscríbanse al canal para que estén al pendiente de cuando se sube un nuevo video y estén ahí pues aprendiendo. Al final es la idea de estos videos, jugando y aprendiendo a utilizar pues este software, en este caso de Codesys. Bueno, agradecerles su apoyo y que estén muy bien. Gracias.